Wow, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, un buen grupo para comenzar esta mañana. Algunos rostros nuevos en este lugar y otros que no veo, que espero que lleguen. Hace 8 días comenzamos la serie Punto de Partida y muchos de ustedes, yo quiero hacer la pregunta otra vez esta mañana. ¿Cuántos de ustedes vieron esta serie la primera vez que se presentó en Plaza Norte? Levanten la mano. Ok. Bueno, hoy está un poco más parejo. Hace 8 días fuimos menos los que levantamos la mano. Significa que los de casa hoy vinieron, ¿sí? Y eso es genial. Hoy hay muchos más con las manos levantadas y eso es algo muy, muy grato. Pero hace 8 días, en nuestro deseo de comunicarles y de recordar por qué existe Conviva Norte, concluimos que nuestro punto de partida espiritual es básicamente una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Recuerdan? ¿Quién es Jesús? Fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, fue la pregunta que los 2 ladrones, ya terminando sus vidas terrenales, pudieron responder, o por lo menos cada uno dio su respuesta. Uno optó por creer, el otro optó por no creer. Y también fue la respuesta, estudiamos también un poco la respuesta y meditamos en la respuesta que dio Pilatos. ¿Recuerdan? Parecía que él creía, pero había tanta presión social en su entorno que finalmente no se atrevió a confesar quién era Jesús en su vida. Pero entonces, ese es un principio sencillo. Yo no puedo decir o cómo es Dios o cómo es Jesús si no lo conozco, ¿cierto? Si no paso tiempo con Él. De hecho, es la razón por la que Pedro pudo decir: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué otra razón Pedro daría esa respuesta? Si es que no ha experimentado, si es que no ha caminado muy cerquita de Jesús. Entonces, si nosotros ya respondimos esa pregunta, cada día nosotros deberíamos hacernos una pregunta adicional. Y es: ¿cómo va a ser nuestro día? Jesús, ¿cierto? ¿Cómo vamos a comenzar este día? ¿Qué planes tenemos para este día? Porque Él está ahí todo el tiempo. Entonces no basta con que un día respondimos la pregunta y ya, fue suficiente. Y es lo que vamos a estar analizando un poco esta mañana. Por otro lado, quiero hacerte la pregunta: ¿tú ya conoces a Jesús? Si te preguntara esta mañana quién es Jesús en tu vida, ¿qué respuesta me darías? Yo espero que ojalá hoy sea el día en que tú puedas dar respuesta a esa pregunta. Hace 8 días aprendíamos que es una pregunta, tal vez la pregunta más importante de nuestras vidas. Y por ser una pregunta tan importante, la respuesta es personal. Nadie puede responder por nosotros. Y dependiendo de la respuesta que nosotros demos con respecto a Jesús, a quién es Jesús, pues va a determinar nuestra eternidad, ¿sí? Entonces, yo creo que es una pregunta que vale la pena responder. Hablemos de eso un poquito esta mañana. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Si ustedes trajeron sus Biblias, los invito a que las abran, ¿sí? Usen la Biblia. Si no la han traído esta mañana, pueden mirar la pantalla, ¿vale? Si tienen la aplicación, bueno, abran la aplicación. Está bien. Esa es tal vez una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó, o tal vez a las personas que les está escribiendo fueron de las primeras personas que conoció, tal vez en sus primeros viajes. Y él está escribiendo a la iglesia que estaba en Filipo. Y en el capítulo 1 de la carta que lleva por nombre Filipenses, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos esta semana de un hermano, de alguien, de algún amigo, y dimos gracias a Dios por esa persona? Oh, eso es genial. Es algo que debería fluir en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo
de ustedes, ¿sí? Ojalá eso fuera pan de cada día en nuestras vidas. Ojalá no nos acordáramos de un hermano y estuviéramos pensando, Dios, ¿sí? Sino que pudiéramos estar tan agradecidos con Dios que antes que llevarle quejas, lleváramos gratitud y expresáramos gratitud. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, y si quieren pueden tener en cuenta esa palabra, ese término comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó, otro término para resaltar, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, póngale resaltador también, si pueden, hasta el día de Jesucristo. ¿Saben? Esto fue uno de los primeros textos que aprendí cuando acepté a Cristo. Y de hecho, creo que la gran mayoría de nosotros, cuando el día en que alguien nos mostró a través de las Escrituras el puente con Dios, nos debieron haber enseñado este texto, ¿cierto? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo he leído muchas veces y es otro de mis tantos textos favoritos. Cada vez que leo este texto encuentro alivio, encuentro paz, encuentro ánimo y Dios me reconforta. ¿Por qué? Porque Dios va a terminar la obra. Y eso debe ser algo que nos debe reconfortar cada vez que estamos frustrados, cada vez que estamos luchando con nuestro pecado, incluso cada vez que nos acordamos de una persona y no necesariamente damos gracias a Dios por esa persona, deberíamos decir, Dios, yo sé que estamos en un proceso, ¿sí? Así que, así como me ayudas a mí, ayuda a esa persona también. Era la oración del apóstol Pablo. Entonces, para mí, la verdad, ese texto me reconforta. Y especialmente cuando dice que un día seré una obra perfecta. ¿Cuántos de ustedes se levantan cada día, se miran al espejo y ven una obra perfecta? ¿Pocos? Yo creí que era el único. No, somos una obra en proceso. ¿Y saben? Cuando hablamos de una obra perfecta, no necesariamente estamos hablando si el cachumbo se me sale un poco más al frente de donde lo quiero tener. No, estamos hablando de nuestro carácter, ¿sí? A eso es que el apóstol Pablo se refiere cuando dice que Dios nos está perfeccionando, ¿sí? No es ni siquiera físicamente, no es si el diente está en el lugar en donde quiero que esté, no es ese tipo de perfección necesariamente, ¿sí? Es otro tipo de perfección. Pero eso a mí me encanta pensar. Un día voy a hacer una obra perfecta, digna de ser presentada delante de nuestro Salvador. Eso es muy, muy, muy bonito. Pero por otro lado, voy a usar este mismo texto para tratar de explicar el segundo punto en el proceso, o el segundo paso en el proceso simple de Conviva Norte. ¿Cuál es ese paso? Conectar. ¿Cuál es el primero? Conocer a Dios, ¿cierto? El segundo es conectar con la familia de Dios. Y lo primero que quiero, y en sus boletines, lo primero que quiero resaltarles del texto es que Dios comenzó. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Según las Escrituras, Dios decidió amarnos y hacernos partícipes de su salvación antes de la fundación del mundo. Es decir, ni siquiera nosotros comenzamos la obra. No fue por iniciativa propia. Cuando Dios nos tocó el corazón a cada uno de nosotros para que pudiésemos responder la pregunta ¿quién es Jesús? No es porque nosotros le estuviésemos buscando. Es porque Él nos estaba buscando y tenía una cita desde antes de la creación con cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos escogió desde mucho antes que nosotros siquiera pudiésemos considerar la necesidad de Él. Sin embargo, comenzó aquí en este texto
habla del momento en que fuimos conscientes de la obra que Él había comenzado. ¿Sí me hago entender? Dios nos escogió antes de que nosotros naciéramos. Pero aquí en Filipenses, cuando dice Dios, el que comenzó en vosotros, significa el punto de partida de nuestra vida espiritual. Es decir, el momento en el que nosotros fuimos conscientes de todo lo que Dios estaba haciendo. Antes no lo veíamos, pero ahora somos conscientes de que Dios ha empezado una obra en nosotros. Así que el apóstol Pablo dice, el que comenzó en ustedes. Comenzó aquí equivale al día en que reconocimos nuestra necesidad de perdón, nuestra incapacidad de acercarnos a Dios y por ende nuestra incapacidad de agradarle. Y cuando nosotros reconocimos eso, dijimos, te necesitamos, Jesús. Necesitamos que entres a nuestras vidas. Necesito que entres a mi corazón. Y ese día dimos nuestra propia respuesta, ¿cierto? Jesús, tú eres mi Salvador. Quiero y deseo que seas el Señor en mi vida. Algunos dimos la respuesta a más temprana edad, otros a mayor edad. Yo le doy gracias a Dios de que siendo un adolescente pude dar esa respuesta. Pero volviendo al texto y a la charla pasada, es también genial que un malhechor en el último momento de su vida pudo responder la pregunta. Así que el tiempo de Dios es perfecto. Y esa es una invitación para que estés pensando en quién es Jesús en tu vida. Lo bueno hasta aquí y lo que sabemos hasta aquí es que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Esa es una de las promesas para sus hijos más significantes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. No solo que Dios nos promete una vida eterna, sino que Él se encarga de preservarnos para esa vida, ¿cierto? El texto, o quien comenzó la obra, no dice tratará de terminarla. ¿Dice eso el texto? No. El texto tampoco dice quien comenzó la obra va a considerar si en el camino vale la pena terminarla o concluirla, ¿cierto? Tampoco dice eso. Solo dice el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, la terminará. Y eso nos debe dar ánimo. Un día, usted y yo seremos la obra que Dios planeó desde el principio, dignos de ser presentados delante de Dios. Eso es magnífico, eso es una maravilla. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en dicha obra? Esa es la razón por la que Pablo escribe esa carta. En los versículos 3 al 5 de Filipenses 1 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El segundo término que aparece en sus boletines es comunión. ¿Comunión con qué o con quién? Con el Evangelio. Yo imagino que ustedes tienen comunión con muchas cosas, ¿cierto? Tienen comunión con familia, con un equipo de trabajo. Hay muchas cosas que nos unen o que representan una unión en común con muchas cosas o con muchas personas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia tenía comunión. ¿Con qué? Con el Evangelio. Algunas versiones dicen por su participación con el Evangelio en vez de comunión. Pero me gusta el término comunión, porque es un término compuesto y para nosotros es más fácil tratar de entenderlo. Comunión es una unión en común. Es cuando algo en común nos une. ¿Ustedes qué cosas tienen que los en común que hacen que haya una unión con otras personas? Dime. El gusto por el café, el gusto por un deporte, la pasión por un deporte, ¿cierto, Rodri?
Tenemos nuestra propia comunión con los que les gusta y aman el fútbol, aman el deporte. ¿Con qué otras cosas tenemos comunión? ¿O qué otras cosas hacen que tengamos comunión con grupos? Ok, la familia, gustos, en fin. Hay muchas cosas que nos pueden unir. Pero el apóstol Pablo da gracias a Dios porque si hay algo que une la iglesia es el evangelio. Y eso es muy, muy significativo. Entonces, pregunta, ¿desde cuándo ellos estuvieron participando en comunión con el evangelio? Según la carta que escribe Pablo. ¿Qué dice el texto? Desde el primer día. Si el apóstol Pablo estuviese escribiendo no una carta congregacional, sino una carta personal, y te estuviera escribiendo a ti, ¿qué diría esa parte? No has dejado de congregar, doy gracias a Dios, rogando siempre por ti, porque no has dejado de congregarte desde el primer día. Saben, nosotros tenemos altibajos, ¿cierto? Es normal en nuestra vida espiritual. A veces lo hacemos por voluntad propia, otras veces hay circunstancias que nos llevan a desprendernos o simplemente a sacrificar lo que en otras circunstancias sería no sacrificable. ¿Sí me hago entender? Hay circunstancias de las cuales nosotros no podemos tener control. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios rogando siempre por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día en que conocieron. Ustedes tienen personas o pueden pensar en ese mismo momento en personas que conocieron y no han tenido comunión con el Evangelio. Pueden hacer el ejercicio mental, pueden echar un vistazo tal vez a la silla de lado y pensar en dónde está esa persona hoy. Tal vez pueden ser amigos, pueden ser familiares incluso. Las personas que me llevaron a la iglesia fueron mi hermana y mi cuñado. Y saben, ellos me llevaron a la iglesia, Dios los usó en gran parte de mis primeros pasos de fe y después ellos se aislaron y dejaron de alguna manera de tener comunión con el Evangelio. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que es bien importante. Podemos interpretar este texto de dos maneras. La primera es como lo estamos haciendo. Estamos asumiendo que el apóstol Pablo da gracias a Dios porque ellos han estado fieles desde el primer día, ¿cierto? En que conocieron. O podemos también entender que es simplemente un deseo del apóstol Pablo. El hecho de que el apóstol Pablo ore de esa manera no significa que ellos hayan sido fieles desde el principio. ¿Sí me hago entender? Pero eso habla a dos tipos de personas, o sea, a la iglesia en general. A los que han dejado de tener comunión y a los que tienen comunión. Y a veces a los que tienen comunión, a los que hemos logrado permanecer fieles, constantes, ser persistentes. ¿Cuál es nuestra actitud muchas veces hacia los que han dejado de congregarse y de tener comunión? Somos como Pablo, ¿cierto? Rogamos por ellos cada vez. A veces nuestro papel es de jueces. A veces, en muchas ocasiones, de hecho, yo lo he hecho. Les cuento una anécdota que me vino a la mente en ese preciso momento. Cuando estaba en la misión en Ibagué, un domingo, había uno de los líderes, estaba encargado de los jóvenes, y pues tenían un plan en casa, y nunca nos notificó, ni a mí ni a ninguno del equipo, y pues finalmente no llegó ese domingo. Entonces pues estuve al frente con los chicos, y yo decía, pero ¿qué pasó? Y cuando terminamos el servicio, cerré la puerta del local y vi con sus tenis de fútbol, con su uniforme con el que jugaba microfútbol, con el que participábamos en el tema del fútbol.
Y adivinen yo qué pensé. Pensé tantas cosas. La verdad, yo dije irresponsable. Y eso fue lo más noble que pensé. Y dije, pero, ¿qué pasa? Y no hablamos, no, simplemente lo vi de lejos y dije, bueno, pues, supongo que está bien para él. Y ya un poco más tarde, sobre la noche, nos volvimos a encontrar y supe que él tenía esa ropa no porque estuviera jugando, sino porque tenían una reparación en su casa ese día que tuvieron que hacer. Y en vez de mi actitud, si es que me parezco al apóstol Pablo, debiera ser: Dios, coloca ánimo en su corazón, ¿sí? Si hay otras cosas que están pesando más en su corazón, pues yo te ruego por él. Pero no fue exactamente lo que hice. Así que independiente de qué esté ocurriendo en nuestras vidas y qué esté ocurriendo en nuestro entorno y en la iglesia, creo que el apóstol Pablo tiene para hablarnos a los dos. Por un lado, tú que estás fiel, ruega y da gracias a Dios por tus hermanos. Pide por la comunión y porque ellos también puedan tener comunión con el Evangelio, ¿sí? Y no caigamos en el error de ser jueces. Y por otro lado, genial que podamos hacerles sentir a nuestros hermanos que han dejado de congregarse que les extrañamos y que oramos por ellos. Y como dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios por sus vidas. Porque si un día tuvieron un encuentro personal con Jesús, son parte de nuestra familia. Y un día, según la promesa de Dios, van a regresar. Pero oremos por ellos, para que Dios los pueda traer de regreso pronto y que puedan tener comunión con Viva Norte, que podamos tener como el Evangelio que nos une y que nos mantiene vivos como iglesia. Esta es una de nuestras grandes luchas como iglesia. En los últimos domingos y hoy, eso me encanta. Siempre queremos tener personas nuevas, siempre queremos tener visitas, porque el Evangelio es uno de los grandes, es el principal desafío de la iglesia, es evangelizar. Y por eso el primer punto de nuestro proceso simple es conocer. Conviva Norte existe para ayudarle a la gente a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Pero a veces empezamos un servicio y viene la pregunta: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Por qué no están aquí? Y de algunos entendemos que hay situaciones, pero pensamos: ¿será que están teniendo comunión con otras cosas? ¿Será que hay otras cosas más importantes en sus vidas? Así que esa siempre es una lucha, pero genial que esta mañana haya un buen grupo de la iglesia. Porque el Evangelio es el que nos debe unir. Porque nuestra pasión por Conviva Norte y por esta familia que Dios nos ha dado es la que nos debe mantener unidos. Y eso es algo que nosotros queremos ver cada domingo. Esta mañana estamos diciendo que Conviva Norte existe para ayudarte a conectar con la familia de Dios. ¿Por qué es importante este paso? El tercer punto en sus boletines habla de perfección. Habla de que Dios perfeccionará, de que Dios terminará su obra. Dios nos dio una familia espiritual, una familia que está conformada por cada uno de aquellos que ha reconocido a Jesús como su único Salvador. Así que pensemos por un momento en esto. La iglesia es nuestra familia espiritual. ¿Te gusta la iglesia? ¿Te gusta esta familia? ¿En serio te gusta la familia espiritual que Dios te ha dado? ¿La amas? ¿Cuánto te gusta pasar tiempo con tu familia? Yo espero que te guste pasar tiempo con tu familia espiritual. ¿Saben por qué? Porque si no te gusta tu familia, si no te gusta la iglesia,
En la eternidad vas a pasar todo el tiempo con ellos. Así que es algo que debemos considerar. Cada vez que decimos, es que no sé, la iglesia no me gusta, voy porque me toca, voy porque soy programado este domingo. Piensa, porque en la eternidad vas a pasar todo el tiempo al lado de esta familia. Así que, ¿por qué no la abrazas desde ya? Le das el lugar y con eso cada día amas más el día en que estemos no solamente a nivel de conviva, sino que estemos en la reunión de la iglesia de Dios, en todo el mundo, unidos en uno solo. Eso será un gran día. Entonces, mejor que te familiarices con ella desde ahora. Mejor que estés conectado, conectada con la iglesia, con la familia de Dios desde ahora. ¿Por qué? Porque la iglesia, tu familia espiritual, es pieza clave en la obra que Dios ha comenzado en ti. La iglesia juega un papel fundamental, tu familia espiritual juega un papel fundamental en la perfección, en el perfeccionamiento de la obra que Dios ha comenzado en ti. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Son papás. Levanten la mano. Padres, levántenme la mano. Ok, perfecto, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes desean que sus hijos crezcan en responsabilidad, en carácter, en santidad delante de Dios? Levanten la mano. Ok. Y entonces, como ustedes anhelan tanto eso y ven que el vecino es tan entregado a Dios, ustedes, vecino, por favor, educa a mi hijo, ¿cierto? No, serían muy irresponsables si hacen eso. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque si ustedes tienen unos principios, si ustedes tienen unas bases, unos valores en su vida que atesoran, ustedes quieren ser los primeros en comunicar eso mismo a sus hijos, ¿cierto? ¿Por qué darle la responsabilidad a otros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacemos y por qué no aplicamos el mismo principio para nuestra familia espiritual, ¿cierto? ¿Por qué acudir a otros cuando en nuestra familia está lo que necesitamos para crecer? Y muy seguramente, si papá y mamá no hacen el trabajo bien con sus hijos, otro lo va a hacer. Y tal vez no va a hacer el trabajo que ustedes como padres van a esperar, ¿cierto? Entonces, esa es otra de las muchas razones por las cuales deseamos que cada uno de ustedes esté conectado a esta familia. Que crezcamos, que como hijo de Dios, tú tengas un crecimiento y un desarrollo sano, un desarrollo que glorifique a Jesús, un desarrollo y un crecimiento espiritual que honre a nuestro Padre Celestial. ¿Notan por qué es importante estar conectados con la familia? Me enseñaron cuando recién estaba llegando a la iglesia. Me dieron el ejemplo de una fogata. Cuando ustedes han ido a acampar o en casa y han encendido una fogata, al principio, si un leño está encendido, bueno, se necesita un leño encendido, ¿cierto? Un tizón o un carbón que esté muy encendido para que luego pueda encender los otros. Pero cuando ustedes van a apagarlo, ¿cuál es el mejor método? Especialmente si no tienen agua. Empiezan a sacar, ¿cierto? Empiezan a sacar los leños, porque si están unidos en una sola hoguera, ¿cierto, Claudita? Es que en el refugio de Guacheneque hay chimenea, entonces ya me acabo de ganar un tinto por esa cuña. No, un hervido. Si uno quiere apagarlo, uno sabe que de hecho ni siquiera necesita echarles agua. Uno sabe que simplemente los separa, ya. Ellos mismos empiezan a el fuego se empieza a extinguir. Y lo mismo ocurre con nosotros. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Cuando nosotros decidimos no estar conectados a una iglesia, eso es lo que empieza a ocurrir. Uno se empieza a enfriar.
Y a todos nos ha pasado, y como humanos que estamos en esa lucha, es normal que nos ocurra. Así que volvemos al punto. Es importante que estemos conectados. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 42, dice que después del sermón de Pedro, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, ¿eran leños aislados? No. ¿Eran fuego aparte? No. Era una sola hoguera realmente. Eso no era una fogata, eso era una hoguera. Dice que se mantenían firmes en esa comunión. Pero dicen, ¿quiénes se añadieron a la iglesia? ¿Quiénes se añadieron? No, eso es cuántos. Pero ¿quiénes se añadieron? Los que recibieron el mensaje, ¿cierto? ¿Qué implica que ellos recibieron el mensaje? ¿Qué significa eso de recibir el mensaje? Que respondieron la pregunta, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? ¿Recuerdan hace 8 días? ¿Cuál es el primer punto? Conocer a Dios, conocer a Jesús. ¿Cuál es el siguiente punto? Conectar con la familia. Ellos hicieron exactamente eso. Y tal vez, como diría Pablo, nunca dejaron de congregarse desde el primer día hasta hoy. Conocieron de Dios, se conectaron a una iglesia. Y dentro de 8 días vamos a estar analizando y estudiando qué ocurría. ¿Qué ocurría si ellos aceptaron a Cristo? Si se mantenían unidos, los resultados eran impresionantes. Pero eso es para dentro de 8 días, que vamos a estar enfocando en el término compartir. Entonces, según las palabras del apóstol Pablo, en el texto que leímos al principio, es normal que un hijo de Dios sea perfeccionado, porque Dios es perfecto y su plan es llevarnos a la perfección. Esa es la razón de la oración del apóstol Pablo y debería ser nuestra oración por cada uno de nuestros hermanos cada día, que cada vez nos parezcamos más y más a Jesús, que cada vez estemos más y que seamos más parecidos a Dios en su carácter santo. Pero por otro lado, la obra que Dios comenzó en nosotros es un proceso continuo. Ninguno de nosotros puede levantarse un día y decir, creo que ya no necesito ser perfeccionado. No, cada día Dios va a hacer algo en nosotros. O sea, ¿cada cuánto se pelea la buena batalla? Todos los días. Cada día deberíamos vivirlo como si fuera nuestro último día, como si nos estuviéramos preparando para el día de Jesús. Y eso significa que vamos a estar buscando el perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas cada día. Y por último, Pablo no le escribe a un individuo. Pablo escribió algunas cartas que fueron personales y que fueron pastorales, porque le escribió a pastores. Pero esta carta no va dirigida a un individuo, sino a una congregación, ¿sí? Es decir, es una carta que haría bien si Conviva Norte la abraza y entiende lo que Dios está hablando a través de la misma. Y el deseo de Pablo es: ruego y doy gracias, porque ustedes han tenido comunión como iglesia, han tenido comunión con el Evangelio. Así que yo quiero terminar esta mañana haciendo algunas preguntas y quiero que te hagas esas preguntas y las respondas en tu mente. ¿Cómo está tu comunión con Conviva Norte? ¿Cómo está tu comunión con esta familia? ¿Amas esta iglesia? ¿Amas a Conviva Norte? ¿Te gusta? ¿Es parte de tu vida? ¿Saben?
en el tema de los voluntarios, y dentro de 8 días vamos a tener un servicio, me atrevería a decir que especial. No vamos a tener un banco de oportunidades, pero si queremos darle un título, queremos que sea muy parecido a renovación de compromiso con Conviva Norte. Queremos renovar nuestro compromiso como voluntarios. Y me viene a la mente, o simplemente recuerdo, que por un tiempo, hace unos 3 años atrás, le decíamos a la gente: te necesitamos como voluntario, te queremos ver en la iglesia. Y después empezamos a descubrir que eso no es suficiente. Nosotros podemos necesitar de aquí para allá, y es una realidad en nuestro corazón. Más que necesitarles, les amamos y queremos que estén aquí, que nos acompañen como familia cada 8 días. Pero nada va a ocurrir si ustedes no necesitan la iglesia. Ese es el mensaje. No es suficiente que la iglesia les necesite. Ustedes necesitan necesitar la iglesia. Nuestra sed y nuestro deseo por Dios debería ser una necesidad en nuestras vidas. Y eso es lo que va a transformar nuestra iglesia, este cuerpo. Cuando cada miembro, cuando cada hijo de Dios, cuando cada creyente pueda decir: ¿voy porque me necesitan? No, voy porque necesito. Eso cambia todo. Y nuestro deseo como Conviva Norte, mi deseo como pastor, es que todos lleguemos a ese punto en que digamos: no, yo necesito mi familia, necesito de Conviva Norte, necesito de una relación estrecha con cada uno de mis hermanos. Y nuestro deseo y nuestro anhelo como iglesia es que un día Dios mire a nuestra congregación y pueda decir: ellos han peleado la buena batalla, han corrido la carrera de la fe y lo han hecho juntos. Me alegro y me gozo en la comunión que ellos tienen como familia y como congregación. Y quiero dedicar esos últimos minutos a hablar un poquitico a ti que tal vez no has tomado una decisión por Jesús en tu vida. ¿Recuerdan cuántas personas Dios añadió a la iglesia? Como unas 3,000, ¿cierto? ¿Qué significa que fueron añadidas? Que antes no estaban añadidas, ¿cierto? Pero estaban en un mismo lugar. Tal vez habían llegado al lugar de reunión, no sabemos si era un lugar a puerta cerrada, imagino que para toda esa cantidad de gente posiblemente era un espacio abierto. Pero estaban en el mismo lugar. Tal vez estaban ahí con la misma intención. Pero antes de responder la pregunta, ¿notan que no hacían parte de la iglesia? ¿Y por qué menciono esto? Porque significa que si tú no has respondido a la pregunta, ¿quién es Jesús en tu vida?, no has sido añadido a la iglesia. No has sido añadida a la iglesia. Así que quiero hacerte la pregunta puntual. ¿Tú ya fuiste añadido o añadida a esta familia espiritual? Las Escrituras dicen que cuando tú reconoces y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como el único camino a Dios, como el único que te puede llevar a la eternidad, cuando todo esto ocurra, el único que te puede dar la vida abundante, no eres añadido a la familia. Así que si esa es tu realidad esta mañana, hay una buena noticia. Estamos deseosos por recibirte en esa familia. Y Dios está más gozoso que cualquiera de nosotros. Así que si tú estás esta mañana en este lugar y no has experimentado una relación personal con Jesús, yo te invito a que lo hagas. Y quiero invitarte a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos. No es por un ritual extraño, simplemente queremos que estés un poco más concentrado y aislado tal vez de la persona que está al lado, porque este es un momento a solas con Dios, es un momento en que tú y Dios
pueden hablar. En el Evangelio, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, Juan dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Saben? Este es el orden de las cosas. Conocemos a Dios y luego podemos amar a su familia. No vamos a poder amar a Conviva Norte, amar a las personas que Dios ha salvado si antes no hemos reconocido el amor que Dios tiene hacia nosotros y que manifestó a través de su Hijo. Así que, ¿tú ya conoces a Cristo? Si no has tenido una relación personal con Jesús, levanta tu mano. Y es entre tú y Dios, nadie más. ¿Tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón como Salvador personal? Si no lo has hecho y lo quieres hacer esta mañana, levanta tu mano. Y una persona se va a acercar a ti y te va a guiar a través de las Escrituras para que puedas experimentar no lo que otros dicen acerca de Jesús, sino lo que Dios quiere mostrarte a ti. ¿Hay alguien? Si Dios está tocando tu corazón y no quieres hacerlo en este instante, está bien. Pero siempre les invito a que resuelvan sus preguntas, a que busquen las respuestas. Y si alguien te invitó, sería interesante si al finalizar este servicio te acercas a esa persona y le muestras, aquí hay un chico que tiene su mano levantada y que quiere que alguien lo guíe. Gracias. Muchas gracias. Pero si tú no quieres hacerlo ahora, está bien. Pero puedes acercarte tal vez en la semana, puedes buscarnos algunos de nosotros y puedes hacernos las preguntas. Estamos dispuestos a guiarte para que inicies tu camino y tu experiencia de fe en una relación con Jesús. Padre, te alabo y te doy muchas gracias por esta familia que me has dado. Gracias por Conviva Norte. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y Señor, te pido perdón si en algún momento he juzgado mal a alguno de mis hermanos. Y yo te ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos lo ha hecho, Señor, que tú muestres, que tú convenzas cada corazón, cada vida, para que nosotros podamos invertir la ecuación y antes de juzgar, nosotros podamos ser una fuente de ánimo para ellos. Y te damos gracias por ello, Señor, y te rogamos por los que a nuestro modo de ver nos pareciera que no están teniendo comunión con el Evangelio. Te ruego porque tú los vuelvas a traer a casa. Y te ruego porque nos puedas usar en ese proceso y porque nosotros estemos dispuestos a ser usados para que ellos estén de regreso. Te ruego porque eso pueda pasar. Y coloco en tus manos las cosas que vienen. Coloco en tus manos el tiempo de creciendo juntos y te ruego de una manera muy especial por el servicio que vamos a tener el próximo domingo. Te ruego porque desde ya prepares cada corazón, cada vida, que estés dando la dirección y que nosotros como iglesia te estemos buscando, que te estemos preguntando en qué área nos quieres ver sirviendo. Padre, que nosotros podamos estar tan conectados en esta familia, que es una necesidad, que no estamos porque sentimos que nos necesitan, sino porque nosotros les necesitamos a cada uno. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu aliento a través de la misma para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias.